para terminar nuestro primer parcial hablaremos ahora sobre todo lo que hemos aprendido en esta primera evaluación. Podremos comentar desde que su historia de la administración comenzó desde la creación del hombre, ¿no? Donde al principio pues no sabíamos lo que era. Un ejemplo, la casa, la organización de todo el equipo desde la casa hasta la preparación de su alimento. También hablamos sobre los diferentes tipos de áreas, ¿no? Donde ellos se realizaban. Un ejemplo, cuando el ser humano pasó de ser nómada sedentario, empezaron a hacer, ¿no?, sus cultivos de diferentes plantas, sus diferentes ganadería y entre otras cosas, ¿no? Fue su inicio donde normalmente nosotros, bueno, en esa época no sabían qué era lo que eso se llamaba administración, ¿no? Donde después dimos paso a los tipos de administración, donde hablamos sobre 4 tipos de administración que al final de cuentas todo llevaba a un lucro de la empresa, donde hablamos desde los diferentes tipos, que era, si no mal recuerdo, tenía que ver sobre todo las empresas donde se desarrollaban diferentes áreas. Un ejemplo, en una empresa debe haber una persona capacitada para poder realizar todas esas trabajos para llegar a su meta. También hablamos sobre los tipos de empresa y su clasificación. Estos tipos de empresas se dividían en 3, que era empresa mediana, empresa chica y empresa grande, donde no todas las empresas llevaban su número, no llevaban un número como cierto de personas, pero sí llevaban un mayor cada una de personas. Un ejemplo, en la empresa normal en la grande tenían de 300 a 500 trabajadores, ¿no? Y eso ya era una empresa grande, ¿no?, que se realizaba, y se dividían ahí 2, que eran las privadas y las públicas. Las públicas eran las que normalmente hacían, que eran los sectores públicos, que era una escuela, un hospital, un centro educativo, entre otros. Las privadas eran todos aquellos que nos daban un beneficio en la sociedad, que era Bimbo, Coca, Walmart, entre otros. Y así podemos decir que esos eran los tipos y su clasificación. Después dimos paso a los tipos de organización, que era cuando una persona realmente se dividían en varios sectores, que era la organización con un fin, la organización con un comité, la organización, entre otros, ¿no? Pero podemos percibir que todos llevaban un grupo de personas, o en sí llegaban a un cierto acuerdo, ¿no?, para llevar que la sociedad fuera un mayor planeación, ¿no?, entre la sociedad. Después dimos a la planeación, que era un cierto número de estrategias que así podíamos realizar, ¿no?, y planificar, dirigir, ordenar, entre otras. Y para terminar, pudimos percibir que era la revolución industrial, y por qué la revolución industrial llamó lo que era administración a una ciencia, ¿no? Porque de ahí todo el cambio fue panorámico para nosotros, ¿no? Desde la máquina de vapor, que se volvió un uso personal, a un ferrocarril o un auto como hoy en día. Y podemos concluir que todo da un giro al entorno de nuestras personas, y la administración se ocupa mucho en una empresa, ¿no? Porque por eso la empresa busca una capacitación, un ingreso, un gasto económico y yo como empresa pues necesitaría, ¿no?, o sea, una ganancia económica, ¿no? Y por eso todo gira a su entorno a una empresa, y así podemos decir y dirigir que si una empresa no lleva una administración como tal, se podría ir a la quiebra o bancarrota. Y eso sería todo.